Fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia y paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo exulte en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados, para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia more entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Sobre todo cuanto hicieres, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre, en el día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino, y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo, hasta que al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos lo oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verlo se admiraron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta que está ligada al tiempo de Navidad y que es la que sigue a la fiesta de la Epifanía, que fue justo después del nacimiento de nuestro Señor. Pero después de que nuestro Señor estuvo en Egipto, después de huir de Herodes, regresaron, como dice el Evangelio, como dice la Biblia, regresaron a Israel, pero viendo que todavía estaba el hijo del rey Herodes en el trono, entonces se fueron a Nazaret, porque estaban más lejos de él allá. Y entonces allí vivieron pues santamente la Sagrada Familia, que nos dejó el ejemplo de lo que deben ser todas las familias, lo que deberían ser, y tanto para el padre como la madre, como para el hijo, los hijos. Entonces la familia hay personas que Dios quiere que funden una familia, porque generalmente se habla de que hay vocación para ser sacerdote o para la vida religiosa, pero también se puede decir que hay vocación para la vida familiar. Hay personas que están llamadas a fundar una familia, pero hay personas que no están llamadas para fundar una familia, sea porque están llamadas para la vida religiosa, o para ser sacerdotes, o para ser religiosos o religiosas.
Entonces cada quien debe proceder con cuidado, porque, como dice San Alfonso, de eso también depende la salvación, de que seamos fieles a la vocación que Dios nos dio. Y una persona que está llamada a ser sacerdote y que se casa, pues pone en peligro su salvación. Es más difícil que se salve. Y una persona que está llamada a fundar una familia y entra a la vida religiosa o al sacerdocio, está también en peligro de condenación, porque es más difícil que se salve. Están hechos, no están llamados para ese estado. Entonces hay cada quien, antes de tomar una decisión, cual sea la voluntad de Dios, debe reflexionar y no debe hacer cosas a la ligera, porque hoy es típico de la gente que toma decisiones a la ligera y que no reflexionan bien para ver cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que yo pienso definitivamente que no están llamadas ni a la vida religiosa, ni tampoco a fundar una familia. Personas que han tenido, por ejemplo, problemas de vicios muy grandes, muy graves, o que son alcohólicos, o que tienen problemas que ellos mismos no han sido muy bien educados y que tienen una vida muy desordenada. Entonces no pueden en esa condición fundar un hogar, porque ese hogar no va a tener consistencia, ese hogar se va a destruir, porque cuando hay personas que tienen defectos muy grandes o vicios muy grandes, ese matrimonio no es estable, no podrán darle el buen ejemplo a sus hijos, no podrán tener una vida armoniosa. En ciertos casos es mejor que no se casen y que opten por el celibato. Aquellas personas que tienen graves problemas, ¿verdad?, de algunos vicios o bien que hagan un tiempo de purificación para corregirse, para mejorarse, y en ese caso, si logran corregir sus problemas graves, pueden tal vez fundar una familia, pero con más razón no deben entrar en una vida religiosa o a la vida sacerdotal aquellas personas que tienen un pasado demasiado vicioso o que tienen porque no serán ni buenos religiosos ni buenos sacerdotes. Pero es lo mismo también en las familias, a veces es mejor no casarse. Puede pasar que haya personas que no tienen que tienen pues tuvieron un problema de educación y que no recibieron bien una formación para ser buenos cristianos y con más razón buenos padres de familia o madres de familia. Entonces tienen que reflexionar, y si no, a veces Dios nos da siempre la oportunidad de corregir nuestra vida, de hacer un retiro espiritual, de confesarse, de practicar mejor la vida cristiana, para corregir las malas costumbres que se puedan tener, y así poco a poco tal vez puedan un día pensar en casarse. Pero hoy hay muchas personas que se casan solo por la simpatía que tienen por una mujer, porque la encuentran, porque les gusta, porque consideran que es bella, pero no ven el aspecto de sus virtudes, de sus cualidades, porque hay jóvenes que pueden tener cualidades humanas, que sean agradables, que hay personas que dicen yo quiero casarme con esta persona porque me gusta, porque tiene un aspecto físico atrayente, pero eso es secundario con respecto a las virtudes que puedan tener estas personas. ¿Por qué? Porque estos matrimonios pueden ser muy frágiles. Hoy hay muchas jóvenes que son muy egoístas porque fueron educados de una manera egoísta, de una manera moderna, y entonces esas personas a veces son personas que con cualquier cosa se van a divorciar y que van a destruir el hogar,
y que van a arruinar a los niños con una educación negativa, una educación que no es cristiana. Aunque ellos se sientan cristianos, no tienen ese concepto cristiano de la educación. Aunque ellos lo digan, a veces no es verdad. Así que hay que tener mucho cuidado en la elección de la persona con que se quieran casar, porque de eso depende la estabilidad, la armonía y el cristianismo de una familia. Así que hay muchachas que son católicas, sí, o jóvenes que son católicos, pero que tienen muchos conceptos muy modernos que son destructivos de la familia, destructivos de la educación. Entonces, no conviene casarse con personas así. Hay que escoger muy bien, porque hoy también la gente ya se ha acostumbrado al divorcio y por cualquier detalle quieren destruir la familia. Entonces, como son egoístas, pues no pueden soportar que su cónyuge tenga algún defecto, sea pequeño, sea grande. No se justifica destruir el matrimonio. Y esto es agravado por la situación que hay hoy en la iglesia, que la iglesia moderna, la iglesia conciliar, ya no protege las familias como debiera. Y entonces, en lugar de decirles, lleven su cruz, ténganse paciencia, como dice hoy la epístola de hoy, hay que releerla con atención, la epístola de hoy, pues la familia, no existe una familia en la que haya cónyuges perfectos, en que no tengan ningún defecto. No existe, eso no existe. Siempre habrá, todos tenemos defectos. Lo que sí es que cuando son defectos mayores, muy graves, en ese caso es mejor no casarse con tal o cual persona, porque ese matrimonio no será sólido, no será estable, no dará buenos frutos. Entonces, pero defectos pequeños todos tenemos, y cuando se está viviendo juntos y por mucho tiempo, esos pequeños defectos se ven como si fueran muy grandes, aunque sean pequeños en sí, pero el hecho de estar ahí viendo eso todos los días, convivir todos los días, esos pequeños defectos se hacen como una montaña. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si no se tiene paciencia, si no se tiene humildad de soportar esas situaciones, es mejor no casarse, ¿verdad? Porque ese matrimonio, con el egoísmo que hay hoy, pues al primer problema van a querer divorciarse. Y si van a ver a la iglesia moderna, pues les van a decir, es que te podemos anular el matrimonio. Entonces, eso es falso, que el matrimonio se pueda anular. Primero, porque Jesucristo lo prohibió y lo dijo. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces el matrimonio es indisoluble, es una de las cualidades del matrimonio. Entonces hoy, por cualquier detalle, dice, no, es que este matrimonio fue inválido, pero son mentiras. Antes la iglesia daba con mucha dificultad no es que la iglesia invalide un matrimonio, porque no se puede invalidar. Jesucristo dijo que no se puede invalidar. Pero a veces hay casos en que hubo un vicio cuando se casaron, que hizo que ese matrimonio nunca existió y que en realidad no eran esposos. En ese caso, lo que hace la iglesia es simplemente hacer una declaración. No es una anulación. Es una declaración, es diferente. Y en esa declaración la iglesia dice, bueno, esto que parecía un matrimonio en realidad nunca lo fue, porque uno de los cónyuges hizo una condición que hizo que este matrimonio no fue válido, nunca existió. Y en eso sí puede ser una razón porque la iglesia haga esa declaración. Pero en general esos casos deberían ser una minoría, o sea, no son así como hoy lo hacen, que la gente por cualquier detalle
es que no nos entendemos, es que no estábamos maduros. No, del momento que dos personas adultas se casan, están maduros y no se pueden excusar de decir que no lo sabían. El único caso es que con niños, ¿verdad? Unos niños que quisieran casar o que sean muy muy jóvenes, en ese caso tal vez se podría hablar de inmadurez o de inconsciencia de lo que estaban haciendo, pero generalmente las personas después de los que tienen edad adulta son considerados deben asumir esa responsabilidad, y no se puede decir que no hubo conciencia y que no fue válido ese matrimonio. El caso es que en el cual sí puede haber un matrimonio inválido es cuando uno de los cónyuges pone la intención de no tener hijos, y entonces en ese caso el matrimonio no existe, nunca existió. En ese caso sí, ¿verdad? Porque hay personas que quieren casarse por la iglesia y ponen dicen, nosotros no vamos a tener hijos. Entonces, si ponen esa condición, el matrimonio es inválido. ¿Por qué? Porque Dios hizo el matrimonio para tener hijos. Entonces, ¿cuáles son los fines de la familia? Los fines del matrimonio. El primero no es el amor de los esposos, el sostén que se puedan tener. Eso es secundario. Según el plan de Dios, el primer fin del matrimonio es la procreación, es decir, tener hijos. Y si uno excluye ese fin, entonces no hay matrimonio y no están casados. Entonces esas personas egoístas que no quieren tener hijos, que prefieren tener perros y gatos, y en eso sí gastan dinero, en esas personas no se pueden casar, ¿verdad? Y un sacerdote que le piden, pues queremos casarnos y no queremos tener hijos, entonces el sacerdote les puede negar el matrimonio con toda justicia. Entonces la procreación de los hijos es el primer fin, y por eso Dios hizo el matrimonio. El matrimonio Dios lo hizo, y eso fue en el Edén, cuando creó a Adán y Eva, los hizo para tener hijos, hombre y mujer. Y el amor que se tiene a los esposos es secundario, también es algo bueno, pero está en segundo lugar. Entonces hoy en la iglesia conciliar se está invirtiendo los fines, porque ya mucha gente, muchos dicen, es que si no hay amor, entonces el matrimonio no es válido. Pues no. Entonces están invirtiendo los fines del matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir que el amor y el sostén mutuo estén en segundo lugar? Quiere decir que cuando hay problemas, que ellos no se entienden muy bien, pero tienen hijos, entonces los papás deben sacrificarse por el bien de los hijos, porque los hijos, la procreación, la educación y la santificación de los hijos está antes que el gusto y de los papás, ¿no? El gusto y la felicidad de los papás. Así que ahí deben tener paciencia y darle la prioridad a los niños, aunque ellos tal vez tengan problemas entre ellos. Entonces, si invierten los fines como quieren hacer hoy en la iglesia conciliar, y hay documentos de la iglesia conciliar donde se da como primer fin al amor mutuo, entonces se justifica el divorcio, se justifica que sacrifiquen a los niños porque ellos dicen, como hoy dicen esos católicos paganos, católicos liberales, que dicen, es que yo quiero hacer mi vida, yo tengo derecho a rehacer mi vida. No tienes derecho a rehacer tu vida con otra persona. Si tú tienes hijos, tienes que cuidarlos, tienes que responsabilizarte. Y el amor que buscan ellos generalmente es un amor de placer, un amor libidinoso, que no es un amor de caridad.
que es el que deberían tenerse los esposos. Es un amor cristiano, no es ese amor que se ve en las películas, que hoy la gente está penetrada de ese ideal hedonista que hay en las películas de Hollywood, y que presentan que el amor es una cosa carnal solamente. Entonces el amor es de entre los esposos es primero un amor de caridad, un amor y la vida conyugal está al servicio de este amor de caridad, y entonces no buscan solo el placer, sino buscan que los esposos sean buenos cristianos, y que los hijos también, y que de esa familia salgan personas que irán al cielo, porque es un matrimonio cristiano, no es un matrimonio pagano, no es un matrimonio hedonista. Entonces hoy hay personas que se casan solo por un amor libidinoso con una persona, y eso finalmente es un amor egoísta que dará muy malos resultados, y que saldrán hijos con el mismo espíritu, con la misma mentalidad. Entonces hay que tener cuidado. Hay personas que escogen su pareja nada más por criterios mundanos, y entonces esto da resultados desastrosos. Y si encuentran una mujer que les gusta, aunque sea feminista, pues eso va a dar un resultado muy malo en la educación de los niños, porque las mujeres que tienen, aunque no se digan feministas, hay muchas que tienen ese espíritu, esa mentalidad de independencia, y no reconocen la autoridad del padre. La madre también tiene autoridad en el hogar, en la educación de los hijos, no es una sierva, eso es verdad, pero ella debe dar razón a su marido, ¿verdad? Y él es el que tiene realmente la autoridad principal en el hogar, que toma las grandes decisiones, siempre consultando a su esposa, pero él es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Así como hay países que tienen un presidente y un vicepresidente, bueno, es algo parecido, ¿verdad? La mujer tiene autoridad también en su hogar, pero debe siempre obedecer a su marido. Y si no tienen ese concepto cristiano del hogar, de la familia, pues esa familia es frágil, y van a sufrir porque va a haber diferencias, va a haber malentendidos, entonces más vale que acepten lo que la Iglesia Católica enseña sobre el matrimonio, que no es otra cosa que lo que Dios quiere, que lo que Dios ha enseñado. Y que lean la epístola de la misa de hoy, ahí está muy bien descrito cómo se debe sobrellevar la vida familiar. Entonces, una familia bien fundada es una familia que los novios hicieron bien las cosas, no hicieron del noviazgo una cuestión de placer y de abusos, sino que se prepararon en castidad, en respeto mutuo, y eso es la mejor preparación para hacer un buen matrimonio, una buena familia, y de esa familia va a salir frutos positivos, ¿verdad? Entonces hoy las familias están desequilibradas, están desorientadas, porque primero no conocen bien la doctrina de la Iglesia sobre la familia, y van a tientas, ¿verdad? A hacer que tal vez tengan buenas intenciones, pero no es suficiente tener buenas intenciones, hay que saber lo que la Iglesia nos pide en el matrimonio. Entonces, tener presente que el primer deber de los papás son los hijos. Cuando se habla de procreación, también se habla de educación, porque un niño que nace no es como un gato o un perro, que ellos solitos con sus instintos son capaces de sobrevivir, mientras que un ser humano es muy dependiente, muy frágil, y por mucho tiempo. Entonces, de ahí la necesidad que la familia sea algo estable, algo bien unido, algo
que esté bien fundado en la ley de Dios, para que estos niños crezcan en un ambiente positivo, en un ambiente bueno, y que sean educados de una manera armoniosa, ¿verdad? Entonces, los enemigos de Dios han fomentado todas estas cosas, el aborto, el divorcio, la desunión familiar, han fomentado también que la mujer trabaje. ¿Por qué? Para que la mujer no se ocupe bien de sus hijos, y que sea el Estado, que sea el gobierno que se ocupe de la educación de los niños. Entonces estos niños son niños que no están equilibrados y que no tienen una buena formación. Y por eso Dios ha hecho a la mujer, le ha dado cualidades que son para la educación. La mujer tiene una delicadeza, un tacto que no tiene el hombre. Entonces ella es la más adecuada para ocuparse de los niños y cuidarlos y educarlos. El padre, pues sí, también representa la autoridad, también debe educar, pero él está más ocupado en las cosas más, en el trabajo, en la vida exterior, para proteger el hogar, para educar a la familia. Entonces, la esposa no se debe independizar de su marido, pero en su dominio, pues ella debe hacer las cosas, ella sabe cómo hacerlo, ¿verdad? De cuidar el hogar, cuidar a los hijos. Entonces, una familia en que los hijos no ven a sus papás, que un poco durante el día, porque están siempre afuera, los papás, o que están, o cuando se ven, están viendo televisión y no hay comunicación, no hay educación. Entonces, todo eso es destructivo de la familia. Entonces, los papás deben tomar conciencia. No quiero decir que no pueda haber alguna distracción, pero no debe ser absorbente, no debe ser invasiva de la vida familiar al punto que los miembros de la familia ya no tengan comunicación, que los papás no puedan preguntarle a sus hijos cómo va la escuela, qué han hecho durante el día, o que les den una explicación de tantas cosas que son importantes, sobre todo hoy, en un mundo tan malo en el que vivimos. Se necesita que los papás estén todavía más cerca de sus hijos para educarlos, para enseñarles, para darles virtudes que los protejan a ellos, que hagan niños con carácter, que no sean unos débiles, ingenuos. Entonces los papás deben platicar con ellos de muchos temas que los niños sean capaces de comprender, pero poco a poco así se va informando a los niños. Entonces, estos fines del matrimonio son atacados hoy, particularmente el de procreación, porque primero ya no se quieren matrimonios estables. Entonces, por eso se ha hecho el divorcio, por eso hay gente que está en unión libre, y que ya hoy parece para muchos normal que fulanito y fulanita estén juntos así, ¿verdad? Sin ningún sacramento, ¿verdad? El sacramento del matrimonio santifica el hogar, santifica a los esposos y santifica a los hijos. Entonces, esos hijos que nacen en una unión sin el sacramento del matrimonio no están santificados, no tienen la misma protección, y los papás no tienen todas las gracias para educar a sus hijos, esas gracias que vienen por la virtud del sacramento del matrimonio. Entonces ese sacramento es algo santo que ayuda a los papás a tener la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para dirigir su hogar, para llevarlo bien, y es una gracia que es real, ¿verdad? Entonces hay niños que no tienen toda la protección de Dios contra las tentaciones, contra los peligros del mundo, porque su matrimonio, su familia no está santificada, no está protegida. Entonces, el aborto, el divorcio, son todas instituciones masónicas para destruir la familia, pero ya hay católicos que ya se han acostumbrado incluso al divorcio y que ven eso como algo normal, cuando es algo malo, y es algo que es anticristiano, contra la ley de Dios. Entonces, también los enemigos de Dios hoy quieren que no haya muchos niños y quieren que las familias sean
máximo 2 hijos, y es el ideal que proponen en las películas, en la televisión, en los medios de comunicación, como un ideal, ¿verdad? Una familia de 2 hijos. Cuando antes en México las familias eran de 10 hijos o de más, y era normal. Entonces se han creado necesidades que no lo son, y que dicen, no, es que si yo tengo más de 2 hijos no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder hacer cosas que yo quisiera, que me gustan, porque nos han hecho creer que ciertas cosas son necesarias y no lo son. Entonces, no, Dios quiere que haya muchos hombres. ¿Por qué Dios quiere que haya muchos hombres? Porque Él quiere que mucha gente vaya al cielo. Entonces, debe haber familias numerosas, a condición que sean bien educados, porque si hay personas que no pueden educar a sus hijos, pueden tratar de tener menos hijos sin usar métodos prohibidos por la Iglesia, y esos métodos no son pecado, no deben usarse, pero hay métodos naturales que no son ni medicamentos ni cosas contra naturaleza, y esos medios hay medios naturales que pueden ser utilizados y no son pecado, pero a condición que la familia esté en un problema serio, ¿verdad? Y es a veces solo por un tiempo, no es para siempre. En esos casos puede la familia tener menos hijos, pero normalmente deben tener muchos hijos, ¿verdad? Solo en caso de que no tengan, realmente sean personas muy pobres, o que no tengan salud, de que varias razones que impiden, que no los pueden educar. En ese caso pueden tener cuidado, pero no decir no, que no sea esa falta de esfuerzo, falta de generosidad, porque muchos quieren tener sus comodidades, y eso no es una razón suficiente para evitar a los hijos. El egoísmo, tener coches, tener más 2 coches, tener ciertas comodidades que no son necesarias, pero quieren vivir como ricos. Entonces eso no es una razón que justifique limitar el número de los hijos. Hay personas que están muy enfermas y que que tienen problemas, pero hay que decir que muchas personas han sido educadas de una manera demasiado complaciente, y que no tienen, que cualquier detalle les parece un esfuerzo muy grande, porque no han sido educados de una manera cristiana, no tienen virtudes, no tienen paciencia, no tienen fortaleza, y entonces cualquier detalle les parece una montaña, y no lo es. Entonces a veces es por falta de virtudes, por falta de fortaleza, por falta de generosidad, y ellos creen que hay una imposibilidad, pero no es verdad. Entonces hay que tener cuidado y hay que consultar un buen sacerdote que los aconseje. Entonces ese egoísmo mundano que hoy es común entre los esposos hace que no quieran tener hijos, y no es la voluntad de Dios. Es verdad que en ciertos casos es mejor no tener muchos hijos si no se los puede educar bien, pero en general hay que tender a tener más hijos, y es la voluntad de Dios que haya muchos hijos. Es lo ideal, ¿verdad? Lo que siempre recomendaron los papas, y hay documentos por ejemplo, el Papa Pío XII, donde habla de ese tema, y no solo él, ¿verdad? Después está el otro, los enemigos de Dios, el atentado de los enemigos de Dios contra la familia es contra la buena educación de los niños, el bien de las almas de los niños, porque hay padres que ven en los niños solo las necesidades temporales, que son reales, pero no se ocupan mucho de las necesidades del alma. El primer bien que le pueden hacer al alma, los papás, al alma de sus hijos, es el ejemplo. Y para dar el ejemplo, uno
debe prepararse al matrimonio con la práctica de la virtud. Quiere decir que ya muchos años antes de casarse, ellos deberían preocuparse por tener las virtudes cristianas, que no se adquieren en un abrir y cerrar de ojos, a veces son un trabajo de muchos años, y esas virtudes, si no las tienen, ¿cómo quieren fundar un hogar? ¿Cómo quieren dar el ejemplo? Entonces, que los papás no se limiten a dar buenos consejos. El ejemplo debe dar el ejemplo a los niños. Y es lo que más les hace bien, ¿verdad? El buen ejemplo. Después, muchos papás se olvidan que el bautismo es una obligación y que la Iglesia nos impone hacer rápidamente el bautismo bajo pena de pecado mortal. Hay papás que esperan años y años, y eso es un pecado mortal, está prohibido por la Iglesia. Normalmente no deben esperar, me parece, más de un mes. En otros tiempos se bautizaba a los niños el día mismo o el día siguiente. Entonces hoy, con los conceptos mundanos que hoy tiene la gente, quieren hacer una fiesta con el bautismo, quieren escoger un padrino, no por razones cristianas, sino simplemente por razones mundanas. Entonces esperan porque el padrino no puede venir este día, o no puede venir tal otro, y hacen esperar al niño. Entonces eso es pecado, y hay muchos papás que no tienen conciencia de esto, la mayoría. Y a veces se puede hacer representar el padrino por otra persona para que, si no puede asistir o no está ahí, se puede hacer representar, y de todos modos es padrino. Entonces, que si no puede venir pronto al bautismo, pues que alguien lo represente, y así será de todos modos padrino, ¿verdad? En ese caso. Pero un niño que es bautizado más rápidamente recibe más gracias de Dios, más gracias del Espíritu Santo. Así que sepan que casi todos los grandes santos fueron personas que fueron bautizados apenas nacieron, poco tiempo. Que no esperen, es que queremos hacerlo aquí en la iglesia, queremos llamar a los amigos, a la familia, organizar una comilona, y puros razones mundanas. Y entonces hacen esperar al niño, y ese niño recibirá menos gracias de Dios, que además se arriesgan a que a veces los niños mueren también de una manera inesperada, y entonces ese niño no se va a salvar. Entonces esas papás que solo ven las necesidades temporales son un desastre para el bien de los niños. Los niños tienen, ante todo, el valor que tiene una persona es primero su alma, y antes que su alma es la vida de Dios en su alma. Entonces esa vida de Dios que reciben los niños el día del bautismo, esa debe crecer. Es como una plantita que se siembra, que se planta. Lo normal es que esa plantita debe ir creciendo hasta volverse un árbol. Y para que siga creciendo esta plantita, pues hay que regarla, hay que cuidarla, hay que podarla, y así esta plantita llegará a ser un árbol. Pero hay papás que se conforman con que nazca la plantita y no se preocupan por la educación. Así que el primer paso de la educación es el bautismo inmediato al nacimiento. Ese niño recibirá más gracias de Dios, estará más protegido. Y después la obligación del catecismo, porque hay muchos papás que le dan largas a este asunto, y a veces hacen esperar al niño para que haga su primera comunión muchos años. Hay unos que tienen esa idea retrasada de que los niños deben hacer su comunión cuando tengan 12 años, que es lo que el Papa San Pío X quiso prohibir, quiso terminar con eso. Y el Papa San Pío X pedía que los niños deben comulgar desde que tienen el uso de la razón. Entonces hay niños que tienen uso de razón más antes y otros más después, que hay niños que son más precoces que otros, así que no se puede dar una regla absoluta
Eso está al criterio del sacerdote al cual recurren los papás y deben aceptar que tal vez su hijo haga su comunión un poquito más tarde que el otro del vecino que lo hace antes, porque esas envidias son muy malas, ¿verdad? Entonces él es el sacerdote que debe juzgar sobre las disposiciones del niño y decir, bueno, este niño es más precoz, este niño va a hacer su comunión antes. Y hay niños que no, que son menos precoces, pero bueno, pueden esperar unos meses, un año o algo así. Entonces los papás deben aceptar el juicio del sacerdote. Para eso está él. Y entonces el catecismo es la preparación a la comunión. Es cierto que cuando los niños son pequeños se les puede dar un catecismo más sencillo, pero hay papás que bajo el pretexto de que ya hizo catecismo y que ya hizo su primera comunión, entonces los alejan del catecismo. El catecismo no es solo para recibir la comunión. Eso es un prejuicio de muchos papás que consideran que el niño que ya hizo su primera comunión ya no debe hacer catecismo, o que ya no cuenta, que ya no es necesario. Entonces es un error. El catecismo, hay varios niveles de catecismo. Hay catecismo para niños pequeños, hay catecismo para niños de 10, 12 años, y hay catecismo para mayorcitos, y tal vez no catecismo, más bien formación religiosa para personas más grandes, para adultos, para jóvenes. Por ejemplo, cuando alguien va a un retiro espiritual, pues eso se puede considerar una formación religiosa, pero no es suficiente. Así que conocer nuestra religión es una obligación, no es un consejo. Y muchos papás tienen esa idea falsa de que el catecismo es una cosa recomendada, pero que no es necesaria. Entonces es falso. El catecismo, la formación religiosa, es un deber. Y cuando se habla de deber, se habla de pecado cuando no se cumple ese deber, si no, no sería deber. Así que se debe formar a los niños. Si hicieron su comunión antes, gracias a Dios, es el deseo del Papa San Pío X, y que puede ser cuando tienen hasta 5 o 6 años. Se preparan bien, pero deben seguir yendo al catecismo, deben seguir estudiando. Pero hay esa pereza de los papás, esa negligencia culpable, que es pecado mortal. Cuando un niño pasa mucho tiempo y que no sigue su catecismo, eso se vuelve un pecado mortal en los papás. Que no se hagan ilusiones. No es un consejo que se les da, es una obligación. E incluso cuando ya son adultos, todos deben seguir una formación religiosa que sea adaptada a la edad de la persona. Así que nuestra religión, hay muchas personas que son negligentes de su formación y consideran eso como algo facultativo, y es falso. Entonces, cuando los niños crecen, en otro tiempo que había escuelas católicas, se seguía dando catecismo a los niños que ya estaban en secundaria, y se les daba un buen nivel de catecismo. No es el catecismo de los pequeñitos, ¿verdad?, que le enseñan cosas muy elementales, muy sencillas. No, hay un catecismo que nos explica nuestra religión, puesto que vivimos en un mundo complejo, difícil, peligroso. Se necesita más formación. Entonces, esa negligencia es pecado, no olvidemos, no es. Entonces, también hay ese peligro de que los papás solo enseñan un catecismo en el cual se enseña a los niños a ser buenos, pero no se les enseña el peligro, los peligros que hay en el mundo, la fuga de las ocasiones, las malas compañías, los malos espectáculos, las malas lecturas, todo eso, las malas conversaciones, todo eso los papás deben ocuparse de eso con los niños. Pero hay papás que son muy negligentes y llegan a su casa y lo único que hacen es ponerse a ver televisión,
o cuando los niños tienen problemas, no les preguntan por qué y no tratan de saber cuáles son sus pequeños problemas, y lo único que quieren es que los dejen en paz, y no se preocupan por corregir a sus hijos, por ver cuáles son sus dificultades, que ciertamente son cosas de niños, pero tienen su importancia porque esos niños están en un proceso de educación. Entonces, no basta decir a los niños, no hagas esto que está mal, no hagas aquello que está mal. No, hay que darles también lo positivo, no solo decirles evita lo negativo. Lo positivo es que el niño adquiera virtudes, que conozca el bien, por qué esto es bueno, por qué esto es cómo se practican las virtudes. No hay papás hoy que sepan dar consejos. Educan a sus hijos como si fueran gallinas, como si fueran ganado, y no les explican las cosas, no toman el tiempo para hablar con ellos. Es que son pequeñitos, y porque son pequeñitos desprecian que una conversación con los niños. Hay que saber hablar con ellos para explicarles y que ellos entiendan, que lleguen a entender qué cosa es una virtud, cómo se practican las virtudes, cómo se llega al cielo. Entonces ya los papás no se preocupan. En otros tiempos los papás sabían explicar a los niños las cosas. Los niños tenían una noción del bien y del mal que era adaptada a su edad, claro está, pero que ellos también se daban cuenta que en el mundo no todo es bonito, no todo es perfecto, y que deben cuidarse. Entonces es como un jardín. Cuando se compra un jardín, pues no es solo tener el jardín, también hay que quitar la mala hierba primero y después plantar plantas útiles, benéficas, bellas flores, ¿verdad?, que podían compararse a las virtudes, ¿verdad? Entonces, en los niños los papás tienen la obligación de ocuparse de este pequeño jardín, y no solo decir, bueno, pues yo te doy casa, yo te doy comida, yo te doy sustento, es suficiente, yo ya cumplí. Es falso. No, hay que educar este pequeño jardincito, hay que sacar la mala hierba, porque todos tenemos malos defectos, aunque aún los niños tienen a veces malas inclinaciones, pues hay que corregir eso, hay que plantar virtudes, ¿verdad? Y los niños son el jardín de Dios. Entonces, si ahí se plantan virtudes, pues estos niños van a llegar a la virtud, van a llegar a ser buenos cristianos. Entonces a los niños en nuestra época, particularmente en la que hay tantos enemigos de Dios, tantos peligros espirituales, es necesario darles a los niños una formación que sea contra el mal, conciencia del mal para protegerse, un espíritu combativo contra los pecados, contra los enemigos de Dios, con conciencia de por qué papá les dice esto no lo hagas. No basta decirle no hagas esto, hay que explicarle por qué. El niño debe obedecer, aunque no le expliquen por qué, porque él debe obedecer simplemente, y es la voluntad de Dios que obedezca, y la santidad de los niños es la obediencia. Entonces, pero es bueno de todos modos, aunque los papás no estén obligados a explicarle todo a los hijos, como hoy muchos creen que si no les explican no lo quieren hacer. No, deben obedecer aunque no les expliquen. Pero en general hay que llegar a un momento que ellos comprendan por qué, y eso es el trabajo de los papás también. Entonces hay que explicar por qué no los dejan ver tales películas, por qué no lo dejan ir con tal amiguito, por qué no lo dejan ver tener juegos que están cosas que son malas, que son violentas, que son crueles. Y porque y para que el niño él mismo se dé cuenta, y ya será más fácil para los papás, porque no tendrán que decirle cada vez que no lo haga, si el niño toma conciencia de lo que está mal, y ayudarle a comprenderlo, ayudarle a aceptarlo,
y no solo decirle no hagas esto. Entonces hay papás que se sienten como si sus hijos fueran su propiedad y se toman sus libertades para educarlos como quieren. Pero eso es un abuso, porque los niños no son propiedad de los papás. Los papás tienen a cargo la educación de los niños, pero los niños, las almas, las personas pertenecen a Dios. Y los papás son sus papás, claro está, pero tienen Dios les ha confiado estas personas, estas almas, para que las cuiden, pero no para que hagan todo lo que a ellos les gusta y no vean las necesidades básicas de sus almas, de sus cuerpos. Entonces hay personas que tienen una manera muy caprichosa de educar a sus hijos según criterios muy personales, muy mundanos, y arruinan a los hijos, ¿verdad? Cuando estos hijos crecen, se ven las consecuencias de esa mala educación, de esos papás muy posesivos que creen que sus hijos son sus propiedades, y es un error. También deben enseñar a sus hijos a aceptar el sacrificio, que a veces algo que no nos gusta, hay gente que dice no le impongas eso, es que si él no quiere, si él no le gusta, ¿por qué se lo impones? Es un error, porque hay cosas que son para su bien, y que a veces la medicina tiene sabor amargo, y hay que imponérselos, sí, ¿verdad? No es por el placer de imponérselos, no es por hacerlos sufrir, no, es por su bien, y los papás deben a veces hacer cosas que a los hijos no les gustan. Entonces esos papás que han caído en el buenismo y que dicen, no, es que yo no quiero hacer sufrir a mis hijos si no soy malo, y es falso, es una mentira eso, no es ser malo. El hecho de educar bien a sus hijos, ciertamente la educación pide esfuerzos de parte de los niños, pide a veces sacrificios, pide a veces cosas que a ellos no les gusta nada y que son para su bien. Entonces los papás no deben decir siempre, es que si él no quiere, pues no. Entonces es un error, y es una manera irresponsable de juzgar y hacer las cosas. Y después está bien, la armonía entre los esposos es el segundo objetivo del matrimonio, de una familia cristiana. Entonces si los esposos son unidos, se entienden bien, se soportan, se ayudan y se tienen un amor cristiano, no un amor egoísta, hedonista, entonces ellos podrán muy bien ayudar a sus hijos y estarán unidos para ayudar a sus hijos. Entonces es muy importante que los papás vivan en armonía, que hay papás o mamás que cuando su papá no está ahí critican a su papá delante de los hijos. Es un gran error y es pecado hacer eso, porque si uno ve la vida de los santos, los santos no hacían así. Si una mamá inculca a sus hijos critica mucho a su papá delante de los hijos le van a perder el respeto a su papá, y por el hecho mismo le perderán también el respeto a la mamá, porque si ellos dirán, pues si yo con mi papá puedo desobedecerlo, pues también a ti. Si a mi papá le puedo faltar al respeto, pues también a ti. Aun si el padre o la madre no se comportan muy bien, de todos modos el otro cónyuge siempre debe apoyar a su cónyuge para que sus hijos le guarden el respeto, ¿verdad? Con cuidado, y no se trata de encubrir, sino simplemente de que los hijos crezcan con un concepto cristiano del respeto, de la obediencia, ¿verdad? Así como hay a veces papás que pasan su tiempo a criticar a los sacerdotes, puede ser que haya algunos que tengan algún defecto, pero en esas familias no habrá vocaciones, y los hijos, perdiendo el respeto a la autoridad, también perderán el respeto a los papás, porque también ellos son autoridad.
Entonces es destructiva. Hay ciertas críticas que son destructivas y son pecado. Aún sí es cierto. Entonces, para hacer una crítica constructiva se debe hacer de una manera muy discreta, con personas inteligentes, con personas prudentes, no con cualquier chismoso. Se puede hacer una reflexión sobre ciertos problemas que puedan existir. Es verdad que no hay que ignorarlos, pero tampoco hay que hacerles publicidad. Entonces hay que tener cuidado. Ese respeto que se deben tener los esposos hace que los hijos les tengan respeto a ellos y que los obedezcan y que los admiren y que los imiten. El feminismo, el machismo son defectos tanto de la mujer como del hombre. La mujer, el feminismo destruye la humildad en la mujer y hace perder la noción de cuál es su misión. Y el machismo en el hombre hace que el hombre sea un déspota y que nunca justifica sus actos, que lo hace todo por capricho y que es duro y que no tiene caridad. Entonces, tanto una cosa como la otra es mala. Entonces, no porque un hombre es machista que la mujer debe hacerse feminista y tener actitudes feministas, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? Son tonterías todo eso. Entonces, las virtudes que favorecen la armonía son las que hay que cultivar en una familia. Los enemigos de Dios han sembrado en todos lados semillas que destruyen la armonía de las familias, la armonía entre los cristianos, la armonía entre los fieles. Entonces debemos trabajar por practicar esa armonía, que no es una armonía ficticia, es decir, a pesar de la verdad, que no es una armonía a pesar de la voluntad de Dios, pero es una armonía que trata de poner todo en orden. Entonces, que el papá se amen está bien, pero de un amor cristiano, no un amor que ellos imitan en la televisión, en las películas o en la literatura moderna. Esa falsa cultura que hoy nos dicen, esto es la cultura. No, esa es la cultura liberal, la cultura pagana que ha nacido después de la Revolución Francesa. Tengamos ojos para buscar la verdadera cultura cristiana. Y no es fácil hoy, porque hoy la cultura liberal ha entrado donde quiera, en las escuelas, en las películas, incluso en el arte. Se dice que esto es cultura cuando es una cultura falsa. Y eso también tiene que ver en la educación de los niños. Entonces los niños deben aprender a discernir la cultura cristiana de la cultura liberal, ¿verdad? Aquí en México muchos se vanaglorian de que Porfirio Díaz trajo cultura a México, pero esa cultura era la cultura liberal, no era la cultura cristiana. México ya tenía cultura cristiana antes de Porfirio Díaz, pero esa cultura fue destruida por Juárez, las leyes de la Reforma, destruyeron las escuelas católicas y esa cultura cristiana existe, pero hay que buscarla y hacer entender a los niños que esa falsa cultura es destructiva de las almas y que no es algo de admirar, ¿verdad? Porque hoy hay personas que hacen obras de arte, pero no tienen en cuenta la ley de Dios, no tienen en cuenta la moralidad. Pues entonces no es cultura cristiana, es una cultura pagana, una cultura que destruye las almas, que hace mal. Entonces, pero hoy se ha hecho creer que la cultura liberal es algo bueno y que muchas veces los papás llevan a sus hijos a escuelas que van a destruir sus conceptos cristianos. ¿Por qué tantos niños, ya que se hacen grandes y entran a la universidad, pierden la fe? Pues ¿por qué se extrañan los papás si no les dieron una buena educación? Esos niños entraron ahí como ovejitas, no tenían armas morales, no tenían armas espirituales, no tenían formación de catecismo suficiente,
no tenían formación religiosa, porque los papás consideraban que no era necesario, que era exagerado. Entonces los hijos entran a la universidad y no tienen armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Son esos conocimientos que nos hacen conocer nuestra religión más a fondo, y cuando hay dudas, cuando hay objeciones, pues podemos defendernos, ¿verdad? Entonces esas armas espirituales, esas armas intelectuales que nos aporta la información católica, la cultura cristiana, y no la falsa cultura que hoy se nos propone, que es la que ha hecho que todos nuestros países cristianos estén en plena decadencia, pero hasta ahora los padres de familia todavía no entienden por qué. Entonces, es que el hijo creció y hizo tonterías, cosas graves. Es que nosotros le dimos mucha afección, nosotros lo quisimos mucho, sí. No basta la afección, hay que formar la inteligencia de la gente. No basta decirle, pórtate bien, no hagas el mal. No, hay que explicarles dónde está el enemigo, dónde están los peligros, dónde está el mal. Que aprenda a hacer esfuerzos, que aprenda a tener carácter, no para ser caprichoso y conflictivo y desobediente, sino para obedecer a Dios a pesar del mundo, a pesar del demonio, a pesar de la presión que nos pueda hacer este mundo. Hay que formar niños con carácter, no niños buenos que son indefensos, que son tontos y que no son, cuando crezcan van a ser unos ingenuos y van a caer en las redes de una mujer que los seduzca y que los engañe y que los haga pecar. Entonces, y que los papás no se extrañen que fueron sus errores de educación, sus carencias y esa negligencia en seguir las recomendaciones de la Iglesia, que la Iglesia cuando nos pone obligaciones, incluso bajo pecado, es por nuestro bien. Entonces ellos ven eso solo como un peso, pero no ven por qué la Iglesia nos impone ciertas cosas, ¿verdad? Entonces el bautismo, cuanto antes. El catecismo a todas las edades, no solo es para los pequeñitos, porque en una sociedad tan complicada como la que vivimos hay que tener buena formación, hay que saber defenderse, hay que saber por qué yo creo esto, y por qué esto es malo, y por qué, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos católicos que son buenas gentes, entre comillas, son engatusados por los testigos de Jehová, en un abrir y cerrar de ojos, porque no tienen formación. Entonces tengamos cuidado en eso y pidámosle a la Virgen María que haga suscitar personas conscientes de su misión, primero para que sean buenos, tal vez buenas vocaciones religiosas o buenos sacerdotes, pero también buenos padres de familia. Y eso, todo es cuestión de tener conciencia de las cosas, no basta la buena intención. Hay mucha gente en México que es muy tonta y que cree que todo es una cuestión de buena intención, todo es cuestión de ser humildes. No, es cierto. Hay que tener conciencia, hay que formarse, hay que conocer, hay que leer, hay que tener un buen libro de instrucción religiosa y leerlo. Hay quienes lo guardan ahí, nada más. Hay que leerlo, es para eso. Y que los niños aprendan a leer, porque hay papás que consideran que es mucho pedir, obligar, no pedirles a los hijos, no aconsejarles, obligarlos a leer, porque de eso depende que esos niños tengan el amor a la lectura y que puedan ser conscientes de muchas cosas. Si no se lee, uno se vuelve ignorante, y cuando no se cultiva el amor de la lectura en la infancia, ya que son adultos, ya no es posible que esas personas amen la lectura, ya no lo van a hacer. Entonces, cuando el niño aprende a leer, con el tiempo él mismo le agarra gusto a la lectura, y ya después no necesitan ni siquiera obligarlo. Ese es un gran error en la educación. Aquí en México, los papás no ven la necesidad de las buenas lecturas, no la ven.
y por eso estamos, hay mucha ignorancia de nuestra religión, hay mucha ignorancia y tantos males que vienen a raíz de la ignorancia. Y San Pío X decía que era una de las grandes razones de la crisis del cristianismo, es la ignorancia. Entonces creen que basta conocer los 10 mandamientos, es falso, porque los 10 mandamientos son complicadísimos. Cuando uno entra ya en las aplicaciones, en la vida cotidiana, hay mucho que aprender, hay mucho que saber, y entonces no es suficiente saber en general. No matarás. Es que no matarás implica muchas cosas, no solo el hecho de matar, sino también el hecho de no hacer daño al prójimo. Se puede matar espiritualmente a una persona con un escándalo, con un mal ejemplo. Bueno, eso también entra en el mandamiento de no matarás. O cuando se daña a una persona de alguna manera, también entra en el mismo mandamiento. Así que no hay que ser simplistas y ver las cosas así como si fueran tan simples, y no es así la realidad. Entonces vamos a pedirle en esta misa a la Sagrada Familia, San José, la Virgen María, el Santo Niño, que siendo Dios, pues Él dio el ejemplo de obediencia, para que nosotros sepamos amar la obediencia, porque hay personas, el católico moderno, el católico liberal, tiene horror por la obediencia, tiene horror por que le impongan algo que no entiende, tiene que comprender, si no, no lo acepta. Bueno, a veces sí se puede explicar, pero no siempre se puede explicar. Y los superiores no están obligados siempre a decirnos por qué debemos hacer esto o no debemos hacerlo. Es un concepto liberal de que querer comprender todo. Es el concepto racionalista de que yo quiero entender todo No, es que no es posible entender todo, es imposible entender todo. Hay cosas también, ¿no? Los superiores, los sacerdotes, hay muchas cosas que hacen por obediencia y que no saben por qué, porque Dios lo dijo, porque la Iglesia lo impone. Entonces debe ser verdad. Entonces tengamos esa humildad de obediencia. Jesucristo obedeció toda su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Como dice la Biblia, murió hasta la muerte, obedeció desde el cielo, porque él fue la decisión del Padre que Él se hiciera hombre, pues es un acto de obediencia. Después nació, vivió en este mundo obedeciendo a sus padres, murió en la cruz para obedecer a su Padre, y siempre fue obediente nuestro Señor, pero Él es el que menos está obligado a ser obediente. Entonces nosotros, que nos han hablado de los derechos del hombre, de que el hombre es esto, que el hombre es aquello, no es cierto. El hombre no es nada delante de Dios. El hombre debe obedecer, y es para su bien, para su provecho. Vamos a pedirle a la Virgen María, a San José, que protejan las familias católicas, que les hagan tomar conciencia de la vida cristiana, que den prioridad al bien de las almas, de los niños, antes que lo demás, antes que las diversiones, las distracciones, y que tengan más conciencia de lo que es practicar las virtudes. No solo decir hay que ser bueno, no, cada virtud es diferente, cada virtud se practica de una manera diferente, y eso no se puede entender si no lee unos libros que hablan de las virtudes. Hay libros que explican lo que son las virtudes, pero ¿quién se preocupa por leerlos? Entonces sus hijos nacen como unos limitados, ¿verdad? Porque los papás no saben qué son las virtudes cristianas, y no les explican qué es el combate cristiano, dónde están los enemigos. Están en el mundo, el demonio y la carne. La carne está dentro de nosotros, son nuestras propias inclinaciones. Es que mi niño es muy bueno, él no tiene ninguna mala inclinación. Falso, todos los hombres tienen malas inclinaciones. Es la carne, el enemigo también, el demonio que anda en los aires y que nos sugiere malas cosas, también hay que tener conciencia de eso. Y después el mundo, que está contaminado por todas las malas doctrinas y los malos ejemplos que hay hoy,
y que nos lleva al infierno. Así que recordemos, ordinariamente una familia se salva junta y ordinariamente una familia se condena junta. Así que las familias, buenas familias católicas que han hecho bien sus deberes, ordinariamente se salvan juntos. Pero las familias que no quisieron hacer sus deberes, aunque se llamen católicos entre comillas, que sean católicos liberales, mundanos, inútiles, esas familias ordinariamente se condenan juntas. Así que no nos hagamos ilusiones. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos libre de la negligencia, la pereza y la falta de obediencia a las leyes de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo,